Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ciertamente Jesús exhala su aliento sobre los discípulos que estaban sin aliento y atenazados por el miedo después de la trágica muerte de Jesús en la cruz. Bien, Jesús, el resucitado, exhala hoy su aliento sobre cada uno de nosotros y sobre todo ser humano que esté abierto, mínimamente abierto a Él. Podemos nosotros abrirnos hoy a este aliento de vida. El Espíritu es el aliento de Jesús. El aliento de Jesús resucitado y su presencia en medio de nosotros. Su presencia permanente. Y aquellos hombres y mujeres que estaban atenazados por el miedo se llenaron de una vida nueva, de una fuerza nueva, de una alegría. Naturalmente, este pasaje del Evangélico tenemos que situarlo en el contexto del cenáculo. Quizá algunos de los que estáis aquí recordáis en el viaje que hicimos a Jerusalén, el cenáculo. Es verdad que no se puede entrar propiamente en el cenáculo. Para Juan Pablo II fue una alegría que le permitieran los judíos celebrar la Eucaristía en el cenáculo. Pero hay un pequeño cenáculo antes que nosotros también pudimos entrar. Pues en ese cenáculo de la época romana es donde tenemos que situar este Evangelio, donde los discípulos estaban reunidas con María, la madre de Jesús. Y lo primero que hay que subrayar es la situación de esta primera comunidad de Jerusalén después de la muerte de Jesús. Naturalmente, todo se había hundido para ello. Además, tenían miedo. ¿Miedo a qué? El miedo también a las autoridades judías, y el miedo y las inseguridades que habían despertado en ellos la propia muerte de Jesús. Estaban, dice, con las puertas cerradas por miedo. Naturalmente, esta expresión manifiesta el miedo y la inseguridad en la que vivían los discípulos que todavía no tenían suficiente experiencia del Señor resucitado en su vida. Pero el Espíritu Santo transformó a los discípulos y discípulas y les hizo abrir todas las puertas del cenáculo que estaban cerradas por miedo y las puertas de su propio corazón. Jesús les dice: paz a vosotros. Exhala su aliento y les dice: recibid el Espíritu Santo. Jesús resucitado ciertamente atraviesa las puertas
no solamente las del cenáculo, sino todas las puertas que nosotros cerramos o le cerramos. El miedo de los discípulos no le detiene a la hora de atravesar las puertas cerradas y desearle la paz del corazón. Estaremos también nosotros en este Pentecostés 2021 con las puertas cerradas a causa de nuestros miedos y de nuestras propias inseguridades. ¿Cómo están nuestras puertas al Señor en este Pentecostés? Sí, ciertamente, con frecuencia. También nosotros tenemos nuestras puertas cerradas, las puertas del corazón. Pero el Señor resucitado abre y atraviesa nuestras puertas cerradas. Fijaos, tal vez podríamos imaginarnos en este domingo que Jesús resucitado entra hoy en nuestra casa interior, en lo más profundo de nosotros mismos, y abre todo lo que está cerrado para que vuelva a la vida todo lo bueno, todo lo bello, todo lo valioso que hay en nosotros, que está como ahogado en nosotros a causa de nuestros miedos y de nuestras inseguridades. Ciertamente es el miedo el que nos cierra a la vida verdadera. La primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, la gente que escuchaba a los primeros discípulos se preguntaban, pero ¿cómo es que cada uno los oye hablar en nuestra propia lengua nativa? Hay entre nosotros, hay partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de la Capadocia, de Asia, de Egipto, de Libia. Algunos somos forasteros de Roma, también hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Toda esta gente que había acudido a la fiesta del Pentecostés que celebraban los judíos, estaban reunidos, habían venido de muy lejos, como dice el texto del Evangelio, naturalmente, de Egipto, de la Capadocia, ¿no? De Libia, pero también de los cristianos o los discípulos, los judíos que estaban en Roma, todavía no cristianos. ¿Qué significa este fenómeno de las lenguas? Todos los oímos entender en nuestra propia lengua. Significa que el amor es la lengua que todo el mundo entiende. Y entonces el miedo desapareció y las lenguas se soltaron y comenzaron a hablar con franqueza, con autenticidad, de modo que todos pudieran entender el anuncio de Jesús, muerto y resucitado, esperanza del mundo y alegría para todos los seres humanos. En Pentecostés, donde había división e indiferencia, nacieron la unidad y la comprensión entre todos. Como sabéis, Pentecostés es el contrapunto de Babel. No sé si habéis oído hablar del mito de Babel, que está en la Biblia. Naturalmente no es un hecho histórico, pero tiene un significado muy profundo. ¿Qué quiere decir el mito de Babel? Esta torre que querían construir y que llegará hasta el cielo. Significa, pues, nada menos que cuando la soberbia humana quiere construir el mundo de espaldas a Dios, como si Dios no existiera. El mito de Babel significa el orgullo y el egoísmo, que siempre crean divisiones y levantan muros entre unos y otros. También odio, diferencia. Y es así, realmente, cuando en nuestro mundo actualmente no hay espacio para Dios, para el Espíritu Santo, surgen las guerras, las divisiones, la violencia y las grandes injusticias que
asolan nuestro mundo. Y esto es válido también para nuestra Iglesia. Cuando el Espíritu Santo está ausente en la Iglesia y en nuestras comunidades, vienen las divisiones y los enfrentamientos y el fuego se apaga. Esto, cualquiera que conozca la historia de la Iglesia, conocerá cuándo ha habido momentos de oscuridades en la Iglesia donde el Espíritu ha estado ausente y otras etapas donde realmente ha florecido gracias a la presencia del Espíritu. Pero siempre ha habido en la Iglesia hombres y mujeres que han seguido esta voz del Espíritu y han mantenido viva la memoria de Jesús en la tierra. Sin el Espíritu Santo en nuestro mundo, en nuestra Iglesia, en nuestras relaciones humanas, nos convertimos como en la Torre de Babel. Es decir, vivimos en la confusión porque no se entendía y no logramos un verdadero y profundo entendimiento. ¿Y quién sostendrá nuestra esperanza en medio de tanta confusión como vivimos en nuestro mundo de hoy? ¿Quién fortalecerá nuestra fragilidad humana, la de cada uno de nosotros? ¿Quién llenará nuestro corazón vacío que reclama una plenitud? El Espíritu de Jesús resucitado, que es solo amor. Hoy podemos dirigirnos a Él con ese canto de la Iglesia siempre, repetido, ven Espíritu Santo. No es porque el Espíritu Santo tenga que venir, porque el Espíritu Santo ya está, pero nos ayuda a tomar conciencia de que necesitamos esa presencia del Espíritu en nuestra vida. Si ven Espíritu de Dios, ven a renovar la faz de la tierra, ven donde hay tanta injusticia y violencia en nuestro mundo, ve donde domina el narco, la droga y las armas. Ven también entre los ricos que viven solo para sí mismos. Ven donde hay tanta indiferencia ante el drama de los refugiados. Actualmente, Ceuta, Melilla, en estos días hemos visto a través de los medios de comunicación esa tragedia. Ven a esta Europa tuya, también desorientada, totalmente desorientada, y renuévala con la fuerza de tu Espíritu. Ven a renovar nuestro mundo, todo nuestro mundo que tú has amado y que tú amas. Ven, Espíritu Santo, a nuestro corazón y transforma nuestra vida. Concédenos avanzar por los caminos de una verdadera justicia, de la paz auténtica, del diálogo entre todos. Espíritu Santo, luz de Dios, disipa las tinieblas de nuestras dudas. Fuego de Dios, derrite el hielo de nuestra indiferencia. Torrente de Dios, fecunda los desiertos de nuestro corazón y renuévanos por dentro. Tú que eres luz, que eres amor, ven a renovar la faz de la tierra. Y que María, Santa María de Pentecostés, la Madre del Señor, nos ayude a vivir abiertos al Espíritu del resucitado y a vivir cada día en esta apertura del corazón al Señor.